Bienvenidos, mi nombre es Karina Gómez, yo soy licenciada en psicopedagogía y hoy hablaremos de la relación existente en el aprendizaje y el desarrollo de la lógica. Erróneamente, creemos que el aprendizaje está ligado a la memorización y a prestar atención. Esto es totalmente incorrecto. El aprendizaje está ligado a crear relaciones entre los diferentes conceptos, objetos, situaciones y personas que se encuentran a nuestra alrededor. Y cuando hablamos de crear relaciones, nos referimos al tipo de lógica que tiene una persona, que de acuerdo a su edad o nivel de desarrollo va a ser simbólica, intuitiva, operatoria, concreta o formal. Por lo tanto, la forma en que yo como docente presento un contenido de forma que el estudiante pueda crear las relaciones, ya sea de forma práctica, visual, de manera intuitiva o de manera más racional, estoy ayudándolo a que cree esas relaciones. De nada sirve que yo exponga un contenido si el estudiante no puede crear sus propias relaciones. El conocimiento es intransferible. Yo no puedo transferir lo que yo sé a un estudiante. Él tiene que crear sus propias relaciones. ¿Por qué? Porque de acuerdo a sus relaciones previas, él va a ir creando nuevas relaciones con este contenido que quiere incorporar. El error más común es querer transferir el aprendizaje, es que creer que porque yo entiendo algo, puedo transferírselo al otro sin que éste viva la experiencia. Y esto se ve en distintas situaciones, no solo en el campo educativo, digamos, donde los docentes quieren explicar las reglas y quieren que los estudiantes las reproduzcan sin haber pasado por un proceso de incorporación concepto a concepto, sino que también suele pasar en los papás, en donde quieren facilitarle los aprendizajes, le dicen, bueno, ese chico no es un buen amigo, esa cosa no la tenés que hacer, mejor hace esto, y le evitan o le compran algo para que no tenga que pasar por el proceso de sufrir como ellos sufrieron, le evitan todo el aprendizaje que se derivó de esa situación que el papá vivió. Entonces, nosotros no podemos transferir lo que nosotros sabemos, solo podemos guiar el aprendizaje, tratar de que se dé en cierto contexto de seguridad, no más allá de eso, garantizar la conclusión a la que el estudiante va a llegar o la conclusión a la que nuestro hijo va a llegar. No se puede hacer. Tenemos que aceptar en ese punto que él va a crear sus propias relaciones y de acuerdo a donde él llegue, yo deberé incorporar un nuevo material, presentar una nueva situación y en el caso de mi hijo tener una charla, exponerlo a otras situaciones similares o consultar a algún profesional si me encuentro que no puedo resolver eso por lo que está atravesando mi hijo. Entonces, el punto más importante, ¿cuál sería? Que nosotros no aprendemos de memoria ni por prestar atención. Si yo memorizo números, nunca voy a poder aplicarlos al cálculo significativo, es decir, poder comprar objetos, calcular, hacer precios aproximados, componer y descomponer mentalmente, hacer cálculos mentales anticipatorios para un resultado probable, porque en realidad no se crearon esas relaciones de sentido que se deben ir creando para incorporar el sistema numérico. Lo mismo va a pasar con la lectoescritura. Si yo no la incorporo de forma significativa, voy a decodificar signos y símbolos, pero no voy a comprender nada de lo que ahí se encuentra. En el caso de la socialización, yo puedo exponer a un niño a estar en contacto con otros niños, pero si yo no lo acompaño a crear esas relaciones, digamos, le digo, bueno, ¿por qué pasó esto que pasó? ¿Por qué ese niño se alejó? ¿Por qué no quiso jugar con él? Y trato de que él entienda que a lo mejor él fue egoísta con sus juguetes, que él a lo mejor lo empujó, que le tironeó el juguete o le quitó el juguete cuando el nene estaba queriendo jugar. El niño tampoco va a ir creando estas relaciones, esta lógica que tiene que ver con lo social, de por qué sucede eso que sucede. Por eso es muy importante acompañar al estudiante a crear esas relaciones. Cuando estamos trabajando con contenido, generalmente utilizamos materiales concretos y cuando estamos trabajando con niños que tienen problemas o déficit en la socialización, trabajamos mucho a partir del dibujo, la imagen y el juego para crear situaciones similares a contextos reales en donde el niño pueda ponerse en la posición del otro y pueda entender qué le está pasando al otro frente a determinadas situaciones que él les puede estar generando sin darse cuenta de por qué lo está haciendo y qué consecuencias esto tiene.
Acá va a surgir la temática de los límites y de la importancia de los límites. Muchas veces veo la confusión en los papás de entender qué es un límite. Es decir, si mi hijo se lleva objetos de un lugar sin permiso, está robando. Pero si yo interpreto pobre, yo no se lo puedo comprar, entonces se lo dejo que se lo quede. Pobre, no se dio cuenta porque tiene algún retraso, entonces yo dejo que se lo quede. Le estoy creando una relación de que esa conducta está bien, que yo la estoy aprobando y que eso puede ser posible. Y lo estoy haciendo asocial porque eso no va a funcionar en otros contextos, solamente entre él y yo, porque estoy creando un sistema de reglas particular. Lo mismo va a pasar si yo entiendo que mi hijo muerde, pega y digo, bueno, él no entiende, él no se da cuenta, él no sabe. Entonces va creando un sistema de reglas propio de interpretación de la realidad que está desfasado de lo que entiende el conjunto social, lo que lo hace antisocial. Después esto se diagnostica como una patología, pero en realidad lo que ha habido es un déficit, digamos, en las reglas, en cómo se establecen las reglas. Las reglas y las relaciones están íntimamente relacionadas. Donde hay una relación, hay una regla. O sea, yo no puedo mezclar letras de la forma que a mí se me ocurre, digamos. Hay ciertas regularidades que tiene el sistema lectoescrito y el sistema del cálculo. Lo mismo pasa en lo social. Todos estos conocimientos que son sociales implica que hemos consensuado como grupo humano que esto se va a manejar así. Si hay alguien que no puede incorporar esas reglas, digamos, porque está acostumbrado a crear las suyas propias, va a tener problemas en todos estos ámbitos, en el aprendizaje, en la socialización, en la incorporación de nuevos contenidos y de crear contenidos o producciones simbólicas que sean accesibles al resto. Directamente va a quedar anclado a sus propias ideas y a su propio mundo interno. A veces se cree que el problema más importante de un estudiante para no aprender es el diagnóstico, es el déficit en la memoria, es el déficit en la atención o es el déficit en el desarrollo cognitivo. Aunque esto no es así, cuando uno empieza a bucear, digamos, en la historia de estos sujetos, generalmente lo que ha habido es un déficit en el sistema de reglas, que lo vamos a ir desarrollando en próximos tutoriales, porque si no este video se haría demasiado intenso y largo. Vamos a centrarnos entonces cómo se dan las etapas del desarrollo de la lógica para que podamos empezar a hacer un encuadre de qué es la lógica y cómo se desarrolla. La primera lógica que surge en el sujeto humano aparece en el periodo simbólico, de los 0 a los 2 años, en donde el niño está incorporando la primera información del ambiente y lo hace a través de un pensamiento que es simbólico. El símbolo que implica que hay algo externo, a lo cual nosotros le llamamos significante, y hay algo interno que es el significado, ¿sí? Entonces, si tengo un vaso del lado externo, para el interior tengo el significado de que eso es un vaso que sirve para tomar agua, que es mi vaso o el vaso de mi mamá o el vaso de mi hermano. Sí, voy creando una red de relaciones junto a ese objeto que está afuera. Acá se empieza a crear el primer nexo interior y exterior. Si lo ponemos en otro contexto, este tipo de lógica es lineal y es directa. Por ejemplo, yo puedo crear algo de lógica muy simbólica frente a un robo. Si alguien me roba y me roba en moto, el ruido de la moto va a quedar asociado al significado de robo, de peligro. Y entonces se va a detonar en mí una sensación corporal cada vez que yo escuche un ruido de moto. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, de la experiencia que yo puedo tener. Por ejemplo, el ejemplo que ponía anteriormente, llevarme objetos a mi casa que no son míos, de la idea que yo tengo de lo que es ser mamá, ¿sí? Y entonces por eso cada mamá es diferente, tiene su propia sistema de creencia de lo que debe ser su rol y a partir de eso va actuando y se va desenvolviendo. ¿Por qué? Porque el concepto que yo tengo de mi mamá, sé que a nivel significante es una persona que tiene hijos, pero a nivel de los significados yo puedo tener una mamá que es igual a sobreprotección, o tengo una mamá que es igual a poner límites, o tengo una mamá que es igual a no poder decir que no. Todos esos significados que algunos son conscientes y otros son inconscientes, es lo que yo voy a terminar actuando frente a las distintas circunstancias. Lo mismo va a pasar en cada sujeto de lo que entienda la importancia del saludo, la importancia de no pegar, la importancia de copiar en un momento determinado, ¿sí? Son pequeños significados
y significantes que se van enlazando y van creando una red de relaciones que me permiten a mí interactuar con el entorno de una manera específica, ya que yo interpreto lo que sucede y actúo. La lógica intuitiva es la lógica que se desarrolla luego de la anterior, que la primera empezó a incorporar datos, ¿sí?, lineales. Esto se relaciona con esto es esto, ¿sí? Y entonces la lógica intuitiva va a crear relaciones en donde se van a establecer reglas muy personales, porque están ligadas a la experiencia particular del sujeto. Entonces, por ejemplo, yo voy a relacionar que el vaso, la taza, la botella sirven para tomar líquidos, pero el vaso es solamente para tomar algo frío, la taza para tomar también cosas calientes o frías, la puedo usar para ambas situaciones, y la botella si quiero sacar líquido fuera de casa o me quiero desplazar con líquido en la mano, la botella va a ser el elemento más seguro. De ahí se van a formar las clases y las series que se van a dar en el operatorio concreto, y en el operatorio formal ya esto se va a empezar a generar hacia hipótesis de cómo otras formas que yo podría tener de generar objetos que contengan líquidos o que sean más aptos para determinadas situaciones, y acá la capacidad de inventar y de recrear el conocimiento y los objetos es lo que va a empezar a surgir. Entonces, siempre que yo empiece por un contenido nuevo, por ejemplo, pongamos el acto de manejar, tengo que empezar creando relaciones directas. Este es el volante, este es el embrague, este es el freno. Luego voy a ir creando relaciones entre el embrague y la marcha, por ejemplo, entre el embrague y el freno, ¿sí? Y finalmente voy a ir creando una red que se detona de manera automática frente a determinadas situaciones. Yo tengo determinadas conductas como conductor de ese auto. Lo mismo sucede cuando queremos incorporar contenidos. Hay niños que van a venir con ciertos contenidos ya apropiados y que van a tener esta red de relaciones mucho más enriquecida porque han sido estimulados en su hogar, y hay niños que no. Nosotros vamos a tener que empezar desde cero a crear esas relaciones y esas redes interneuronales que facilitan, como si fueran carreteras, la circulación de la información que nosotros como docentes queremos que ese estudiante incorpore. Por tanto, el cerebro es un órgano plástico, flexible. Sabemos que puede hacer migrar neuronas de un área a la otra, que puede crear nuevas relaciones, que puede incluso generar nuevas neuronas si así lo requiriera. Entonces, todo diagnóstico en la infancia debe escribirse con lápiz, decía una autora que no recuerdo su nombre, pero tiene que ver con esto de que nosotros no podemos definir en la infancia algo que va a suceder durante toda la vida en un sujeto. El sujeto humano tiene la capacidad de reprogramar su mente y por eso seguirla desarrollando y obtener aspectos que no había podido desarrollar en los primeros años de vida o en su adolescencia o incluso en la adultez, si se lo propone. En próximos videos hablaremos un poco más en profundidad de esto, aunque en la membresía vamos a trabajar con ejemplos prácticos y situaciones concretas de estudiantes para que podamos ver cómo podemos analizar estos esquemas de pensamiento en un sujeto, cómo ver que ya se programó de una manera incorrecta y cómo podemos hacer para reprogramar esos esquemas de pensamiento y darle mejores chances de avance a nuestro estudiante. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido, que hayas podido tomar algunos tips y que te haya permitido comprender no solo el aprendizaje de tus estudiantes, sino de tus hijos y de los niños que se encuentran a tu alrededor. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.